varones de apoyo, varones y damas de apoyo, ¿sí? En fin, o sea, los que han decidido o sienten el llamado para apoyar una obra como esta. Entonces, bueno, voy a estar aquí tengo anotaciones, voy a estar leyendo. Dice aquí en mis anotaciones, dice: la obra de Dios no es responsabilidad exclusiva de los pastores o líderes espirituales, sino de toda la iglesia, como hablamos hace rato, ¿verdad? Creo que muchas de las cosas que están aquí me las ganó el pastor, ya las dijo, pero voy a repetirlo, ¿verdad? Entonces dice, el apóstol Pablo enseña que todos los creyentes tienen un papel en la edificación del cuerpo de Cristo. Dice en Efesios 4:16, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo que se explica aquí es una figura retórica, ¿verdad? Es una metáfora que utiliza Pablo para decir que la iglesia es como un cuerpo, ¿sí? Donde cada parte, cada uno de nosotros tenemos una función muy importante, ¿sí? Entendiendo todos que la cabeza de ese cuerpo es Jesucristo, ¿sí? Él es la cabeza, Él nos ha dejado instrucciones muy claras, como dijo el pastor esta mañana, de cómo hacer las cosas, qué hacer y cómo hacerlo, es lo que nos dice el Señor. Entonces, cada uno va identificando de acuerdo a los dones y habilidades que nos dio el Señor. Nosotros, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿sí? Dios no se equivoca y nos hizo a cada uno distinto. Ninguno somos iguales, ni dos gemelos son iguales, ¿sí? Y desde genéticamente hablando, pero también como experiencia de vida. Si tenemos dos gemelos, de que está en la izquierda y que está en la derecha, uno lo ve para allá y el otro lo ve para acá, o sea, ya en esa percepción del ambiente se va afectando, se va desarrollando de una manera distinta. Entonces todos tenemos un proceso de vida diferente, aún siendo hermanos inclusive, ¿verdad? Entonces, que uno porque es mayor, otro porque es menor, uno porque está en un lado y otro porque está en otro lado, y así es, ¿verdad? Entonces, eso pensando en los que más se pudieran parecer. Cada uno tenemos una historia. Siempre platico con ustedes, interactuamos y es muy bonito, es muy enriquecedor cuando oye uno cosas, ¿no? Como las que hablamos ahorita con una hermana y con cada uno de ustedes platicamos. Y es muy interesante lo que cada quien tiene que contar. Todo eso nos va formando y nos va haciendo, y vamos viendo que al formarnos vamos desarrollando habilidades diferentes y el Señor nos pone dones distintos. Y una vez que tenemos, como dijo el pastor esta mañana, una vez que tenemos a Cristo en nuestro corazón, los dones ya nos los puso Él. Y entonces vamos a identificarlos, ¿verdad? A ver cuáles son los dones que tiene cada uno. Y son las inclinaciones por hacer algo. El Señor nos las puso. El Señor nos puso la carga. Yo he visto ahí en nuestra iglesia hermanos que ven en las esquinas en la Ciudad de México, a lo mejor alguien que está limpiando el parabrisas o está vendiendo algo y se derriten totalmente por esas personas, ¿sí? Entonces los que no nos derretimos, no somos cristianos, pues sí. Dice, no, yo no soy tan misericordioso como dice. Es una carga especial, ¿no? Todos podemos sentir algo, pero ellos sienten esa carga más especial. Otros por los niños, y ahí van luego los niños y les van a enseñar, ¿verdad? Los chiquitos, otros más grandes, otros por los adultos mayores, ¿verdad? Nosotros tenemos un ministerio que se llama Plenitud, que atiende a los adultos mayores. Muy pronto voy a ir ahí a que me atiendan. Espero que no tan pronto, pero entonces atienden y entonces empiezan a tratarlos y entonces esas personas sienten esa carga. Mi esposa estaba en ese ministerio. Sí. Entonces, yo en la casa me van a... Y entonces van teniendo esas cargas, ¿no? Yo tuve una carga también alguna vez. Algunos hermanos me invitaron a ir a los anexos de Alcohólicos Anónimos. Y estuvimos ahí como 7 o 8 años. Y es muy dramático y muy impactante estar ahí. Y así el Señor, además en su soberanía, Él tiene todo el derecho, todo el poder de decir, aquí tú hiciste esto, ya no, y ahora quiero que hagas esta otra cosa, y te manda otra cosa. Y el Señor es el que dispone del uso de nuestros dones. Él nos encamina. ¿Y cómo? Cuando ustedes sienten una carga, y cuando toman una decisión y sienten paz en su corazón. Es cuando uno sabe de esos dones. Pero bueno, regresemos al tema. Dice aquí, dentro de la iglesia, los varones de apoyo desempeñan un papel fundamental. Son hombres, o sea, varones y damas confiables, sobrios, disciplinados y comprometidos en la obra de Dios. Además, es necesario que estén llenos del Espíritu Santo. Cuando están llenos del Espíritu Santo, están listos para servir con las motivaciones correctas. ¿Y cuál es la motivación correcta para servir en una iglesia?
a ver que nuestra iglesia sobresalga, como las empresas dicen, la participación en el mercado, ¿verdad? Nosotros tenemos la mayor popularidad en la región, o bien agradamos o sobresalimos con respecto de otras iglesias, o estamos ganando más almas que las demás. Ninguna de estas, hermanos, les voy a decir. La verdadera motivación que nosotros tenemos, la más correcta, la única motivación correcta que es válida, es el amor a Jesucristo y a las almas, ¿sí? O sea, a nuestro prójimo. Esa es la justificación correcta. Cuando nosotros pensamos así, cuando sentimos y actuamos en consecuencia, es cuando, como el pastor dijo esta mañana también, que es cuando tenemos el fundamento correcto, cuando estamos fundamentando la obra de Dios de una manera correcta. ¿Por qué? Porque es como va a perdurar, ¿sí? Porque entonces, si no tengo yo esa motivación correcta, va a venir alguno de ustedes, hermanos, y no va a estar de acuerdo conmigo y vamos a lo mejor tener un conflicto, y entonces yo me desanimo y me voy. ya me voy, ya no quiero saber, me voy a otra iglesia, ¿no? Para seguramente después, en unos años, volver a tener otra diferencia igual y volverme a ir a otra. Y me la voy a pasar entonces dando vueltas en las iglesias. ¿Por qué? Es que no me gustó cómo me miró, no me gustó cómo me dijo esto, no me gustó cómo lo que me pusieron a hacer, ¿sí? Pero no es que nadie me puso a hacer. En realidad es el fundamento. Cuando yo amo la obra de Dios y pongo la mirada en Jesucristo, todo lo demás es relativo, ¿sí? Todo lo demás funciona. Porque si todos nosotros ponemos la mirada en el Señor y nosotros estamos amando la obra, si amamos al Señor más que nada, estamos dispuestos a hacer lo que sea. Y ciertamente no es que haya una imposición porque hagamos algo, sino porque vamos a hacer lo que el Señor nos dio los dones, lo que se nos facilita. Entonces, imaginan, el Señor sabe a cada quien y a cada quien le da su porción para hacer esa obra en conjunto. Vamos a decir que es como si fuera un rompecabezas, que cada uno es una pieza fundamental. Sin esa pieza no queda completo el rompecabezas. Y cada uno tiene su pieza y es la que sientes esa inclinación personal, esa carga. Es una carga fuerte por hacer algo. Y cuando lo estás haciendo, funciona. Y aquí lo podemos ver en esta iglesia. Cuando vemos las alabanzas, cómo toca cada uno, con un entusiasmo, con una coordinación, no están desarticulados, ¿verdad? No se oiría bien el canto, sino todos están armonizando. Entonces se oye bien el canto, ¿verdad? Y luego cuando pone la letra y cambia conforme va el avance del canto, va cambiando la letra, en inglés, en español. Esa coordinación justamente es lo que hace el Señor, dio los dones y la coordinación para que funcionara y funciona. Y eso es un ejemplo nada más. Si hablamos de en todos los ministerios, imagínense cómo se va articulando esta iglesia. Entonces, para que una iglesia esté articulada, ¿sí? Bueno, aquí puse unos puntos importantes. Puse como número 1, la iglesia como cuerpo es un cuerpo en el que todos somos importantes. No hay nadie que sea más importante que otro, porque como dijimos, no somos comparables. Entonces, en ese rompecabezas, todas las piezas son muy importantes. No podemos decir que una sobra, ¿no? Porque al contrario, si no está, no va a quedar completo. Necesitamos de todos, los necesitamos. Y justamente eso que en la mañana se comentó, ¿sí? Yo tuve una experiencia con un hermano que llegó ahí en un curso y en un break me dice, ¿sabes qué? Yo me fui algunos años, regresé y no me gusta la iglesia como veo. La veo igual. ¿Cómo que la ves igual, no? Y me dice, ¿sabes qué? Es que mira, no hay esto, no hay así, como dijeron justamente. Me gustaría que hubiera una pantalla más, antes de que tengamos la pantalla, una pantalla más grande, ese proyector, y empezó a decir varias cosas, ¿no? Y empezó a decir, no, y no creo que haya esta tensión. Entonces yo le dije, yo no lo conocía a él, y le dije, bueno, a ver, dime en qué ministerio estás trabajando, ¿no? Resulta que no estaba trabajando en ninguno. Y le dije, ¿sabes qué? Te necesitamos. Justamente, en eso justamente de que estás diciendo, eso tú lo identificas como algo por hacer, bienvenido, me gustaría que lo hicieras. ¿Sí? Entonces ese es el punto del asunto, que todos somos útiles, todos podemos servir, ¿sí? Otro hermano, hicimos una encuesta el año pasado, y en esa encuesta queríamos identificar necesidades reales en cada uno de los miembros. Esa encuesta fue de gran utilidad porque confirmó muchas cosas bonitas además. Entonces en esa encuesta un hermano llegó y me dijo, no estoy de acuerdo con la encuesta, no me gustó esto y esto y esto, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué, hermano? Pues ¿estás participando en algún ministerio también? No, pues no estoy participando en ninguno, pero no me gusta. Bueno, pues yo te invito a que participes. Y me acerqué a él, intercambiamos números telefónicos y estuvimos un poco más en contacto. Ahora en uno de los escuadrones, en un proyecto que tenemos evangelístico,
Lo vi un domingo bien nervioso. Le digo, ¿qué te pasa, hermano? No, es que voy a cantar en un coro. Entonces, bueno, ya empezó el servicio y él estaba hasta atrás, cantó un canto nada más en coro que hicieron. Y después ya que terminó, le dije, ¿cómo te fue? No, bien, súper entusiasmado. Y me dijo, ¿sabes? No pude dormir 2 noches por estar aquí. Es lo que le hacía falta, participar. Pero ¿qué nos falta? Pues un empujoncito nada más y animarse. Y eso lo podemos hacer los demás, ¿verdad? Encaminar a esas personas para que eso que ellos quieren hacer, nadie lo forzó a que estuviera ahí. Yo no me hubiera imaginado que él hubiera decidido o sintiera esa carga por estar, con sus habilidades en el Ministerio de Música. Ni siquiera él creería que tenía esas habilidades. Por eso es que no podía dormir. Y después cuando ya se paró y empezó a cantar, le gustó. Y bueno, entonces ahí va a desarrollar un camino, ¿verdad? Que va a ser útil sin duda para la obra. Y nada es que sea más o menos importante. No, es como decir que el dedo meñique de nuestro pie o de nuestra mano no es importante. Pero ciertamente si nos lo lastimamos, ¿a poco no andamos ahí todos doliéndonos, verdad? Y en el pie andamos hasta cojeando y andamos así todos incómodos, ¿sí? O cuando un ojo, ¿verdad? Que nos suelta una piedrita. Yo estuve hace unos años en Dallas y había un ventarrón y se me metió una copita así en un bosque y se metió en el ojo y me estuvo molestando y me echaba gotitas y no pude, estuve como 3 días. Regresé a México y seguía con el ojo lloroso. Tuve que ir al oftalmólogo para que con un microscopio me lo quitara una cosita ahí, que ya me la pudo quitar, ¿sí? Pero que eso me lastimaba y algo que era microscópico, casi ni se veía, así muy pequeñito. Pero eso me molestaba y no me hacía estar contento. O sea, quiero decirles que cada uno de los elementos del cuerpo son muy importantes, son básicos, diría yo, y eso es lo que estamos tratando de ver. Entender que la iglesia es como un cuerpo. Dios ha diseñado la iglesia como un cuerpo en el que cada miembro tiene una función específica. Dice en Romanos 12, 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, ¿sí? No solo los pastores o líderes deben llevar la carga del ministerio, sino que cada creyente tiene una tarea específica. Los varones de apoyo y las damas de apoyo son esenciales porque ayudan a organizar, administrar, ejecutar diversas áreas del servicio de la iglesia. ¿Cómo hemos sido atendidos estos días que hemos comido aquí? Y hemos comido bien rico, ¿verdad? Y el café y el postre que hemos tenido. Vamos a llegar con sobrepeso. Vamos a llegar con sobrepeso. ¿Y quién hizo todo eso? A veces ni las vemos, ¿verdad? ¿No? Yo conté como a 10 damas que estaban ayer en acción todas. Ven, como hormiguitas, bien coordinadas, haciendo cada cosa y funcionó, ¿verdad? Así cada una de las áreas, ¿sí? Los que pusieron el templete antier, cómo se armaron, cómo hicieron ensayos, las lámparas, o sea, parece fácil, pero eso era una logística, cables por todos lados, acomodarlos y luego tocar las guitarras, ¿verdad? Las bocinas, esa potencia, cómo llegaron hasta ahí. Yo me fui al otro lado de la calle, se oía perfectamente claro. ¿Sí? O sea, todo eso, ¿cómo se da? No se da solito, sino se da por hombres fieles que tienen el entusiasmo de participar, no pensando en que ninguno pensó en que iba a sobresalir. Ninguno pensó en que me voy a lucir o voy a ser el protagonista. No, aquí no hay aquí el único protagonista, hermanos, es Jesucristo. Amén. Es el único. Y nosotros todos estamos coordinados para llegar a un mismo fin. Y cuando llegamos a ese mismo fin, somos grandemente bendecidos. ¿Con qué? Con almas, ¿verdad? Que vinieron, que tomaron decisiones, que siguieron, ¿sí? Dos personas que estaban ahí el viernes vinieron esta mañana. Amén. ¿Sí? Bueno, no sabían las primeras que vienen, pensaban que iban a encontrar probablemente el culto. Esas cosas, tomaron la instrucción, estaban muy interesados, dijeron, queremos saber, mándanos el link por YouTube porque nos interesa tomar conocer ese mensaje de las familias, ¿verdad? El matrimonio. Entonces, así es como se empieza, ¿verdad? También se interesaron en ser discipulados, fíjense. O sea, dice uno, lo ideal, ¿cómo se dio? El Señor nos lo dio cuando nos preparamos e hicimos lo que nos tocaba a cada uno, de acuerdo a nuestros dones. Yo no creo que a nadie de ustedes lo forzaban en hacer algo que no le gustaba hacer. Todos hicimos lo que nos gustaba, hasta nos divertimos, ¿verdad? Y nos la pasamos bien haciendo. ¿Por qué? Porque el Señor para eso nos hizo. El Señor Jesucristo tiene un propósito para nuestra vida. Lo tuvo desde antes de que naciéramos, ¿sí?
Nosotros fuimos ideados, pensados antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta de eso? ¡Qué maravilloso! Así dice en su palabra. O sea, el Señor, imagínense, con tanta lo vasto del universo, ¿sí? Y que en el contexto universal el sistema solar y planetario viene siendo un puntito, ¿sí? Y en ese puntito hay un puntitito dentro del puntito que es el planeta Tierra. Y de ese hay otro puntitito que son los Estados Unidos, y de ese otro más chiquitito que es Houston, ¿eh? Y por ahí algunos puntititos así en México, sí, los que venimos de México, ¿verdad? Y así, eso, fíjense cómo todo se fue dando, ¿verdad? En nuestro proceso de vida para llegar aquí, juntarnos todos y trabajar. Y el Señor, en ese propósito que tenía, empieza a cumplir su propósito en nosotros, en nuestra vida. ¿Saben qué maravilloso? Qué maravilloso es como lo está haciendo el Señor. Y nosotros podemos hallar gozo en eso. ¿Por qué? Porque estamos haciendo para lo que fuimos diseñados, ¿sí? Una troca, como la que está allá afuera, esa la podemos llevar a la montaña y subir y meter en ríos y atravesar, ¿sí? Si traemos un Porsche, ¿sí? O un Ferrari, ese no lo podemos meter, por eso podemos agarrar ahí una de las autopistas, independientemente de que nos hagan tickets, pero podemos correr bastante rápido, un highway, ¿verdad? Cosa que la camioneta no. Cada quien tiene su función, ¿verdad? ¿Qué es más, una camioneta o un coche deportivo? No es que sea más, depende de para cada aplicación, ¿verdad? Y los usamos para lo que necesitamos. Así el Señor nos puede usar a cada uno, ¿sí? Y nosotros nos vamos a gozar en eso, porque para eso Él nos dotó de esas características, ¿verdad? Habrá gente fuerte que cargue cosas pesadas, ¿sí? Habrá otro que maneja bien las computadoras y ahí programa y hace cosas maravillosas, ¿verdad? Habrá otros que canten, otros que prediquen, otros que enseñen, y esa es la idea, que todos un conjunto se hace la obra de Dios, ¿verdad? Dice aquí, número 1, dije la iglesia, ¿verdad? Un cuerpo que todos somos importantes. Número 2, cualidades de los varones de apoyo. Varones y damas de apoyo. Para que los varones y damas de apoyo sean útiles en la obra de Dios, deben poseer ciertas cualidades espirituales y de carácter. Sí, hay ciertas que podemos ir desarrollando y que ya cuando sabemos que esas existen, pues nos damos cuenta y podemos ser honestos y decir si las tengo o algo me está impidiendo. Y entonces ahí es donde puedo pedir ayuda. La misma iglesia me va a ayudar con las predicaciones, con las enseñanzas, con la consejería y sobre todo con la oración. ¿De quiénes? De ustedes, de los santos. ¿Saben quiénes son los santos? Dijo el pastor. Somos nosotros todos. Si a alguien le queda duda, lo voy a repasar rápidamente. Santos somos los que estamos apartados para Dios, ¿sí? ¿Y cuándo empezamos a ser santos? Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, comienza nuestro proceso de santificación. Y entonces, posicionalmente ya somos santos. Y ese hay 3 tipos de santidad, vamos a decirlo así. La santidad posicional, cuando comenzamos. La santidad progresiva, conforme vamos experimentando nuestra relación con Dios, creciendo espiritualmente, vamos fortaleciéndonos y vamos creciendo espiritualmente. Y luego viene la santidad total. Esa no la vamos a ver aquí en vida, esa es cuando llegamos a la presencia de Dios. El Señor no nos podrá recibir profanos, cochinotes, ¿verdad? El Señor nos va limpiando y va trabajando en nuestras vidas, y cuando lleguemos a ese punto, de alguna manera Él nos va a preparar para llegar a la santidad total, a su presencia, limpios, ¿verdad? Así vamos a llegar. Entonces, en ese proceso estamos ahorita trabajando todos, y cada uno en su proceso individual, pues no sabemos, no es una escala que vas en el 10%, en el 50%, en el 90%, no lo sabemos, solo Dios sabe. Nosotros lo que sí sabemos es que hemos de seguir trabajando en esa línea, y el Señor nos va a indicar cuál es nuestra escala. Yo creo que cuando estemos en la presencia de Dios sabremos ya la escala. Ya llegaste, ibas en el 99, o a lo mejor ibas en el 0,9, ¿sí? O en el punto 1, y después todo ese proceso que te faltó, pero el Señor en su misericordia, en su gracia, nos va a llevar a esa santidad total, ¿sí? Entonces, por lo pronto, aquí nos pide, como cualidades espirituales, ser varones y damas llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Esa llenura que se ha hablado del Espíritu Santo. ¿Y cómo se da esa llenura? Se da cuidando nuestra comunión con Dios. Y esa comunión, eso es lo básico. ¿Cómo es la comunión con Dios? Bueno, pues yo le hablo, ¿verdad? En la oración, le hablo, descargo. El pastor Enoch Gutiérrez López tenía una definición muy bonita y muy clara que me gustaba mucho y la adopté en mi vida. Y es, oración es descargar todas mis impotencias a un Dios que todo lo puede. Así. ¿Sí? Y también le vamos a agradecer, ¿verdad? A Dios. Le vamos a pedir y vamos a tener ese momento que es de gran gozo, ¿sí? Y cuando estamos afligidos, bueno, también hay gozo ahí, porque podemos estar afligidos, ¿verdad? Pero en ese gozo sabemos que tenemos un Padre a quien acudir y que está
tiene cuidado de nosotros, está pendiente y que dice, yo te ayudaré, ¿verdad? Siempre te ayudaré. Entonces, eso es lo maravilloso cuando podemos descargar en nuestro Creador. Pero también podemos oírlo. ¿Y cómo vamos a tener esa segunda parte de la comunión? Pues estar estudiando su palabra, reflexionando en ella, palabras de vida que nos dicen, que nos exhortan, ¿sí? que a veces nos redarguyen, pero también nos animan, ¿verdad? Nos animan, nos dan promesas preciosas en momentos de debilidad. Todos los tenemos. ¿Hay alguien que no los ha experimentado? Porque yo sí, muchos. En esos momentos de debilidad, qué bonito, es un bálsamo a nuestra vida, un ungüento. Leer algunos versículos que nos levantan, que nos ayudan, que nos animan. ¿Ven a alguien deprimido? ¿No es cristiano? Bueno, pues necesita ese primer paso, ¿verdad? De conocer, de relacionarse con Dios, abrirle su corazón al Señor. ¿Un cristiano deprimido? Bueno, puede ser a lo mejor por algún mal físico quizá, pero muchas veces es porque a veces omitimos algunas promesas del Señor. Si las recordamos, tan solo las recordásemos y las creyéramos y las retomamos, las tomamos en el momento adecuado, se eliminarían nuestros males, porque Él está con nosotros, creer lo que Él está ahí, y si sufrimos algo, Él también está ahí con nosotros, acompañándonos en nuestro sufrimiento. Y sabemos que ese sufrimiento tiene un sentido en nuestra vida, y nos ayuda a crecer también, y nos ayuda a fortalecernos, y nos redirecciona, y nos ayuda en ese propósito que Él tiene. Entonces, nuevamente nos afirma, con el Señor es pura ganancia, aunque a veces no la veamos, aunque a veces lo difícil no creamos que sea una ganancia, pero podemos saber que todas las cosas, cuando estamos con el Señor, los que vamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien, hasta los desafíos. He oído aquí ejemplos de desafíos, y les voy a preguntar, ¿no salimos fortalecidos? Sí, ¿verdad? De todos. Salimos más fortalecidos de los desafíos que de los aciertos, ¿verdad? Aunque los aciertos nos llenan de gozo, ¿verdad? Pero el pastor Enoch también decía que después, que nunca estábamos más vulnerables, nunca, sino después de un gran triunfo. ¿Sí? Entonces, aparentemente diríamos, mejor danos desafíos, ¿verdad? Para que no estemos tan vulnerables. Bueno, pues es que es en el pasaje de la vida, en ese caminito, pues tenemos de todo, ¿verdad? Y entonces hemos de cuidar, ¿verdad? Cuando llegamos tenemos dificultades en nuestra vida y vamos escalando. Yo me imagino así como un paseo en un bosque y de repente encontramos un muro y tenemos que hacer rappel, ¿verdad? Y estamos ahí ejercitándonos y decimos, ¿hasta cuándo va a terminar estos peñascos que tengo que subir? Y luego ya llego a una planicie cómoda, de bajadita, ancha, así. ¡Ay, qué padre!, ¿no? Pero podemos recordar en ese momento que es por un poco tiempo también, porque vamos a volver a tener otros peñascos. Porque en la vida hemos de sufrir aflicción, ¿verdad? Pero dice el Señor, confiad, porque yo he vencido al mundo, ¿sí? Entonces dice aquí, dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino para serviros por amor los unos a los otros, ¿sí? Jesús mismo nos dejó el ejemplo de servicio. En Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un varón de apoyo y una dama de apoyo tienen la oportunidad de seguir el ejemplo de Cristo, sirviendo con humildad y con amor. Como dijimos, son las motivaciones correctas, ¿sí? También tenemos ejemplos bíblicos de varones de apoyo, como por ejemplo, dice en la Biblia encontramos ejemplos como Moisés, ¿verdad? Cuando llegó Yetro y le dijo, no vas a poder, no está bien lo que haces, que era aconsejar una fila como de aquí a Spencer, ¿no? ¿Sí? Que está ahí, y ahí estaba él todo el santo día. Entonces dijo, no vas a poder, mira, júntate a 70 varones de apoyo que usó y prepáralos, y depende de algunas cosas fáciles ellos y tú encárgate de las difíciles. Empezó la delegación de funciones, ¿sí? Ese es el principio, empezar a delegar y hacer equipo. Ese es el principio del equipo, ¿sí? Todos se lo pudieron delegar. También en Josué, ¿verdad? Fue el asistente de Moisés, ¿cuánto? 40 años, ¿sí? Lo preparó y después de ahí ya él, cuando Moisés ya tenía que partir, él se hizo cargo. Pero ¿cuántos años estuvo preparado? Estuvo más de 40 años, muchos más, porque ahí estuvo parte de un ejército primero, después lo mandó a explorar y después él estuvo sufriendo y con paciencia aguantando 40 años en el desierto, ¿sí? También en el caso de los diáconos de la iglesia primitiva también, ¿verdad? Tuvieron que nombrar diáconos para que atendieran las mesas. Ese es el concepto del diaconado, porque no era justo que los apóstoles estuvieran sirviéndolos cuando ellos tenían que hacer una actividad específica. Y es lo que hacen los pastores. En esa porción, a lo que le asignan a los pastores es orar por nosotros, ¿sí?
predicar la palabra de Dios, enseñarnos, y también sabemos que la consejería nos sirve. Esas son las funciones de los pastores. Las demás son de nosotros, de toda la iglesia. Qué preciosa oportunidad. Imagínense nada más estar todos así bien esperando a que el pastor haga algo. Oye, muévete, pastor, porque no es que tú estás muy activo. Ya estamos nomás viendo, ¿no? No, nos da la oportunidad de participar, cada uno con nuestros dones. ¿Se dan cuenta? Qué maravilloso es eso que podemos hacer. Es una oportunidad para servir al pastor. No, servir a Dios. Servimos a Dios. Y claro, lo hacemos materialmente a través de otro siervo de Dios. Un consiervo, ¿verdad? El pastor, que merece ciertamente nuestro respeto, tiene un lugar especial porque él vela por las almas. Dice en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuidado y dar reconocer a los pastores. Ellos cuidan, tienen cuidado de nosotros, ¿verdad? Ellos están como representantes de Dios en la tierra para ayudarnos, para servir, para administrarnos también. Entonces esa administración, ese servicio es mutuo. He oído en México desde hace muchos años, antes de ser cristiano, que decían que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y bueno, lo adopto también porque es cierto, hermanos, es cierto. Nosotros, nuestra labor de servicio es la que nos hace crecer. En todo, hasta en los trabajos seculares. Yo quiero pensar a alguien que en su trabajo no sirve, pues no tiene mucha utilidad, ¿verdad? De repente llega alguien que sirve más, lo voy a traer para acá. Y hay elementos en el trabajo, en nuestras oficinas, donde pues hasta los cuidan así, porque ellos son claves, ¿verdad? Ese es el liderazgo del servicio. Es el liderazgo que nos enseña Jesucristo. No es un líder de nada más estar sentado y dar orden. Ese no es liderazgo. Ese podrá ser un tirano quizás, ¿verdad? A lo mejor puede ser un déspota, o quiero decir alguien que nada más da instrucciones a su voluntad, pero sí puede imponerlas, pero así no convence. Yo he conocido líderes naturales donde prácticamente ni lo piden, nada más hacen ver la necesidad y hay 3 o 4 ofreciéndose a resolverlas. Me estoy refiriendo al pastor Gutiérrez López, no porque ya no esté con nosotros, pero físicamente, pero así él no tenía que decir nada, él nada más, era una función de liderazgo que se le daba muy bien. Y decía algo, pues esto, y entonces ya había 2 o 3 ofreciéndose a hacerlo. Ese es el verdadero liderazgo, ¿verdad? El liderazgo de servicio, ¿sí? Bueno, entonces también quiero decirles, por ejemplo, hay muchos ejemplos en la Biblia de también Timoteo, Tito, todos los colaboradores de Pablo, ¿sí? Estos hombres fueron claves en la obra de Dios porque entendieron que el ministerio no era solo de un líder, sino de todo un equipo, ¿sí? Y bueno, yo aquí en esta parte concluí diciendo que la obra de Dios no solo es responsabilidad de los pastores, sino de toda la iglesia. Los varones de apoyo juegan un papel esencial, ayudando a que la iglesia funcione con orden y efectividad. Para desempeñar este rol, deben ser hombres confiables, sobrios, disciplinados, comprometidos, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se ve esa llenura? Como resultado de mi comunión con Dios, es natural que esté la llenura del Espíritu. Es natural que el fruto del Espíritu obre en nuestra vida. Y se nota, no tenemos que mostrarlo, se da naturalmente. ¿Se acuerdan del fruto del Espíritu? ¿Se acuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que es fidelidad, ¿verdad? Mansedumbre y templanza. Dice en la palabra de Dios, contra tales cosas no hay ley. No hay ley que se oponga. ¿Quién se va a oponer al amor? A ver, las leyes van a ir. Digo, AMLO, ¿no? Llega y dice, contra el amor. Parecería, ¿verdad? No llega a eso tampoco, ¿verdad? Entonces eso es contra eso no hay quien se oponga. Esa es la llenura del Espíritu Santo, que la disfrutamos además, ¿verdad? No sin complicaciones, no sin aflicción, no sin desafíos. Pues en este mundo estamos en un mundo caído. Recuerden, no estamos en el paraíso, ¿eh? Este no es el paraíso, ¿sí? Esta es la tierra que es maldita además. La tierra, dice el Señor en Génesis 3:17, dice, por cuanto obedeciste, no quiero empezar a decir, pero por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿sí? Cuando te ordené que no lo hicieras, maldita será la tierra por tu causa. ¿Sí? ¿Por causa de quién? Del hombre. Entonces, en un mundo maldito hemos de tener aflicción, ¿sí? Pero confiad, el Señor dice, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Entonces, el verdadero servicio a Dios debe estar motivado por el amor a Jesucristo y a los demás, siguiendo el ejemplo de humildad y entrega de nuestro Señor. En cada varón y dama de nuestra iglesia, mi deseo es que cada uno pueda asumir con gozo su rol en la obra de Dios, sirviendo con fidelidad y dedicación. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Sí? Dice en 1 Corintios 15:58, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿sí? Y aquí tengo un resumen, que voy a hacer lo más breve posible, si me dan unos 10-15 minutos, un resumen de lo que el pastor Enoch tenía en sus apuntes, ¿sí? Acerca de los principios para trabajar en equipo, ¿sí? Y él, pues tiene muchos ejemplos aquí, y uno de ellos que les voy a mostrar es que el pastor dijo, por ejemplo, ¿qué implica el trabajo en equipo? Y decía, bueno, de los elementos que implican, por ejemplo, son ser constante, ¿verdad? Filipenses 1:27 habla de constancia, de la cooperación, de confianza, unanimidad, del interés, de la honestidad, del compromiso, ¿sí? De saber cómo podemos participar, ¿sí? Y del respaldo. Que las experiencias pasadas no nos desanimen para hacer algo, al contrario, que nos fortalezcan. ¿Saben? Yo aprendí hace años una definición del fracaso. Fracaso, ¿cómo debemos definirlo? Es aprendizaje. ¿Sí? Estoy en el proceso de aprendizaje. Porque nunca se ha dicho lo último. Si yo fracasara y en ese momento me muriera, pues sí, dijera, pues ya, pero tendría que ver cosas pasadas, donde hubo muchos triunfos seguramente. Pero cuando uno fracasa, es una parte que estamos ya cerquita por llegar al triunfo. Nada más nos falta hacer ajustes. Es como una máquina, un motor, ¿no? Donde hay que ajustarle algunos tornillitos ahí, en los inyectores, y no arranca, ¿verdad? Y por fin de repente le ajustamos y arranca. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando algo no funciona, pues es que tengo que pensar en lugar de decir, fracasé, ya no quiero seguir en esto. No, es que tengo que ajustar para llegar a tener el éxito, ¿verdad? Para triunfar en eso que estoy haciendo. ¿Sí? Ese es el concepto, ¿verdad? Luego dice, cada equipo debe tener una cabeza. Sabemos que la cabeza es Jesucristo, ¿sí? Su palabra está. Y la palabra, ¿quiénes son los que se dedican al estudio total de la palabra? Todos estamos estudiando, ciertamente los pastores, ¿verdad? Son los que nos guían, los que preparan sus mensajes. Con ellos podemos apoyarnos. Yo tengo alguna duda, voy con los pastores de mi iglesia, siempre me la resuelven, ¿verdad? Algunos a veces me dejan más confundido. No es verdad, no es verdad eso, es cierto, es una broma, es una broma, siempre borren eso. Entonces, pero en realidad siempre así es, ellos se dedican, y ellos como pastores, como conocedores de la palabra de Dios, estoy seguro y puedo confiar en que su liderazgo no está basado en su voluntad, sino en obedecer la voluntad de Dios. Entonces yo puedo confiar en ellos y lo van comprobando. Siempre que dan una instrucción, como hace rato que sacó el estudio el pastor Efraín, y dijo, miren, aquí está toda la lista del respaldo de versículos, ¿verdad? Si lo leemos, decimos, sí, no es que él le gustó decir eso, es la palabra de Dios. La podemos comprobar, ¿verdad? Y entonces eso nos da confianza. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, a veces los pastores ya la conocen y nos dicen, y a veces a lo mejor no la recordamos a alguno de nosotros, y él nos dice, mira, ve aquí en esta porción. Y entonces ya podemos tener claro, ¿verdad? Es la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Y qué elementos, sí? Bueno, sabemos que es la cabeza, ¿verdad? Dice, el trabajo exitoso del equipo se logra solo cuando todos los miembros respetan aquella cabeza. Cristo, que nos recuerda en su palabra, los pastores nos facilitan, nos hacen esa gran labor de facilitarnos. Y la gloria, ni para uno ni para otros, dice aquí en este estudio. Dios nos ofrece y nos permite todos los recursos, no su gloria. La gloria es para Él, ¿sí? Dice en el Salmo 115, yo Jehová, en Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. La gloria le pertenece a Dios. No queremos gloriarnos. Nos gozamos cuando le damos la gloria a Dios, ¿verdad? Él es el único que merece la gloria, ¿sí? Recordar que la iglesia, nuestra iglesia, sobre todo los nuevos, están mirando ese equipo que participa, que estamos en acción. Y cuando estamos trabajando, ellos se animan y dicen, ven, yo también quiero ayudar, ¿sí? Como cuando estamos empujando un carro y alguien dice, yo te ayudo, ¿no? Y lo empujamos. Sí, ese es el ejemplo, ¿verdad? Recordar que la iglesia está mirando. Dice en 1 Tesalonicenses 1:6, viniste a ser imitadores de nosotros. Somos imitadores de nosotros de Cristo y ellos nos imitan también a nosotros. Y es una cadenita preciosa, ¿verdad? ¿Sí? Es increíble lo que un grupo de trabajo unido puede hacer al inspirar y motivar a una iglesia. ¿Sí? Dice que un pastor siempre trabajará en equipo, un misionero siempre trabajará en equipo, el evangelista va solo respaldado por un equipo, entra a una iglesia, se sujeta a las reglas de una iglesia y trabaja en equipo. No hay aquí llaneros solitarios, ¿sí? Estamos en la iglesia,
digo en inglés, estamos en el estado Lone Star State, ¿no? O sea, el estado de una estrella, pero no es una estrella, es un conjunto de equipos que trabajan en diferentes áreas para que se haga este gran estado, que es el estado de Texas, sin duda, ¿verdad? Entonces dice aquí, bueno, aquí déjame saltar algunas porque quiero ir más rápido. Dice, ¿cómo estructurar el trabajo en equipo? ¿Sí? Bueno, tiene que haber iniciativa, dice aquí, tiene que haber libertad. Y aquí un consejo que da a los pastores, a los líderes que están desarrollando una actividad o un ministerio, dice, no asignar, ¿sí?, sino dar a elección lo que desean hacer. No le van a decir, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer eso, No, en una empresa se hace, aquí no, aquí es quien quiere participar en esto. Entonces yo digo, yo puedo hacer esto, yo toco el piano, yo toco la batería, yo hago esto, yo dirijo allá en los cantos, ¿no? Y cada quien, y así es cuando nosotros vamos viendo. Pronto no sé si alguien tiene alguna duda de conforme a sus dones, si alguien sepa, no sé qué don tengo, o no están seguros de todos sus dones. Estoy seguro que los pastores pronto van a dar aquí alguna plática o alguna instrucción con respecto a aclarar. Ya la hemos visto. Ya lo vieron. La acabamos de ver. Perfecto, ¿verdad? Repasar para tener claros mis dones. Y los dones no son para presumir, tengo dones, ¿verdad? Al contrario, el Señor nos los puso. ¿Para qué? Para que los ejercitemos. ¿Sí? Hermano, una pregunta acerca de esto que estás hablando es que hay muchos hermanos que tienen la idea de que la iglesia es como un negocio. Entonces, pues si no funciona la iglesia es por culpa del pastor. Sí. El director, ¿no? Dice casi sí, el director general. Como es en una empresa, una compañía. Bueno, porque vamos a ver que para empezar la diferencia, que es muy clara. La diferencia es en el liderazgo. El liderazgo de una empresa, como decíamos, llega a una corporativa donde va ascendiendo una persona desde cualquier área que haya estado en el trabajo, va desarrollando, va destacando, se va tomando experiencia hasta que llega a la dirección general. ¿Y por qué no todo el mundo quiere ser director general? A ver, díganme. Pues yo les voy a decir, ¿por qué? Pues porque nadie quiere tener la responsabilidad de todo. O sea, un director general es responsable de todos los resultados de las operaciones y entonces como director general responde ante el Consejo de Administración, ante la Asamblea de Accionistas de su función, ¿sí? Y entonces, él como la meta es cumplir ciertos requisitos, llegar a ciertos parámetros, a objetivos claros, tengo que tener tanta tasa de rendimiento de la inversión, mi tasa interna de retorno debe ser de tanto, encima de los intereses, o sea, están viendo resultados, no me importan las personas, me importan los resultados, entonces voy a usar a las personas para llegar a los resultados. Y si no me sirve esta persona, ¿sabes qué? Te vas, traigo otro, porque no es la persona a la que me interesan mis resultados que me han puesto. Y si no funcionó, entonces, pues, yo he oído muchos que dicen, si no haces lo que te corro, así, fire, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿lo haces o lo haces? Entonces, no importa, la persona, oye, es que no siente, tengo un problema, no me importa, tú tienes que hacerlo, tienes que venir, ¿no? Y entonces, pues, la persona no interesan los objetivos que te imponen. Entonces, pues ahí todos van a estar mal, porque todos van a estar a disgusto. En realidad las empresas a la larga tendrían a autodestruirse. Si lo pensamos desde el punto de vista humano, pues no vamos a ser felices. ¿Cuál es el incentivo por seguir una empresa? Pues porque te pagan, ¿verdad? Y a lo mejor te van a decir, te voy a pagar un bono si haces esto, te pago esto, y tienes que trabajar más. Y entonces es una carrera que no terminas, ¿verdad? Hasta que ya pasaron los años, ya estás cansado y preparas unos nuevos jóvenes y los jóvenes después ya te quitan el trabajo, ya se retiran y llegan las nuevas generaciones. Qué ingrato es esto en el mundo, ¿verdad? Pero así funcionan las cosas. Esa es la diferencia. Cuando nosotros como líder, un líder es un líder de servicio, como el modelo del Señor Jesús. El líder es el primero que sirve y que se encarga de enseñar. Y se encarga de enseñar a través de cursos, a través de la predicación, exhortar, ¿sí? Se encarga también a veces de hablar contigo, ¿sí? y reprenderte, ¿verdad? O sea, exhortarte a que corrijas el camino, animarte a que sigas un camino, el que marca la palabra de Dios, ¿verdad? Porque todos tendemos a salirnos de repente del redil, ¿verdad? Entonces es normalmente agrupar y seguir. Pero aquí importa el alma, importan las almas. De hecho, el pastor está encargado de las almas. Él es el pastor. ¿Qué es lo que hace un pastor de ovejas? Las cuida, ¿verdad? Las cuida que no se salgan. Y en la palabra de Dios dice, claramente un ejemplo del Señor Jesús, dice, ¿quién de vosotros que teniendo 99 ovejas y una se va,
No le dice, espérame tantito y va a buscar a esa oveja y la trae y la mete al redil otra vez. O sea, deja a las 99. Bueno, porque las 99 están seguras ahí, ¿verdad? Juntas. Y esa que se descarrió habrá que rescatarla. No dice, bueno, así como si fuera un director general, bueno, tengo una merma del 1%, que se la lleve el lobo. No, eso no dice, ¿verdad? El pastor se ocupa de esa oveja y la regresa, ¿verdad? ¿Sí? Y es lo que hace. Y si se duelen los pastores, si alguien se va, se duele. Es como arrancarle un pedazo de ese cuerpo. Imagínense, ¿no? Una mano, un abrazo, un dedo. No, a nadie nos va a gustar, porque aquí somos una familia, hermanos. Un cuerpo. Somos un cuerpo, exactamente, somos un cuerpo. Entonces no podemos prescindir de cada uno de nosotros. Pero conforme nos vamos dando conciencia de ese cuerpo, es como podemos saber que podemos participar. Y ese líder, ese siervo, es un líder de servicio. Él nos sirve y nos atiende, Él nos ministra. Ministro, la palabra correcta de ministro es uno que te sirve. Es la palabra correcta. Los políticos la usan mal, ¿verdad? Ministro de Relaciones Exteriores, o lo que sea. Ellos, al contrario, son de privilegios. En las iglesias, con el Señor no es así, es al contrario. Sirven, ¿sí? Y su manera de servir es en ciertas cosas. Y nosotros también, ahí no hay, porque yo junte las sillas, no es que, es que esto, yo quisiera a lo mejor estar en el púlpito. Claro, si quieres estar en el púlpito, adelante, nunca te lo van a impedir. Prepárate, ¿verdad? Prepárate, sigue, porque también les vas a servir a ellos en esa manera, y no nada más a ellos, a toda la iglesia. Entonces el liderazgo es de servicio. ¿Sí? No sé si aclaré, hermano, esto. Sí, únicamente complementando, es una pregunta muy importante, gracias por la respuesta, mi hermano Hugo. La iglesia no es una empresa porque la iglesia es un organismo vivo. Además, es cierto. La iglesia es un organismo vivo, no es una empresa fría, seca, es un organismo vivo que hay que atender y cuidar todos, hermanos. ¿Sí? Una empresa, vas, trabajas, sales y sigue produciendo. En un organismo todos cuidamos y atendemos ese organismo. Somos parte de un organismo. La iglesia no es una empresa porque es una gran institución. Es una institución creada por el Señor, establecida por Él y edificada por Él. Y el Señor nos usa para edificar esa institución. También la iglesia no trabaja con productos, trabaja con almas preciosas y eternas, el elemento más importante que existe. También recordemos que todos tenemos una función, ¿sí? En una iglesia no hay empleados precisamente, hay siervos y siervas del Señor, pero no hay empleados como en la empresa lo hay. Todos tenemos una función general y particular. Y también algo importante, hermanos, el éxito o el fracaso de la iglesia es algo colectivo. No es de una sola persona como en la empresa. El gerente general, dale cuello al director, al gerente general, despídelo, como decía o no. Aquí es colectivo porque todos tenemos una parte muy activa. El éxito o el fracaso es colectivo. Y también porque no es un trabajo, es una encomienda de Dios. Exacto, sí, exactamente. Es una comisión. Es una gran comisión. Tiene sus oficiales, pastores y diáconos, pero es una encomienda, es un llamado. Perdón. No, está bien, hermano, gracias por complementar. Bueno, entonces déjame avanzar en esto. Dice, ¿qué ventajas tenemos de trabajar en equipo? Bueno, trabajar en equipo se logra más, ¿verdad? ¿Sí? Se logra más, se cubren más áreas, se desplaza uno con seguridad. Miren, vayamos a Proverbios 11:14. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad, ¿verdad? Cuando todos nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Hay seguridad, hay sabiduría, y además dice el Señor, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en lo que pidieren, ¿qué dice? Se los voy a dar, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente conforme a sus propósitos, ¿verdad? El Señor. Entonces podemos tener la certeza de que, como se dice a veces en el mundo, que 2 cabezas piensan más que uno, pues sí, ¿verdad? En la multitud de consejeros estamos todos participando, somos miembros activos, no es que me imponen hacer algo, sabemos el propósito que teníamos en estas actividades, fortalecer a los jóvenes, ¿verdad? Y jugamos, se hicieron muchas cosas muy bonitas, se enseñó la palabra de Dios sobre todo, y los jóvenes recibieron lo que era lo importante, cómo tomar la palabra de Dios y adoptarla en sus vidas, ¿sí? Y vinieron de muy lejos para tener ese mensaje. Y ese mensaje no tenía que ser un mensaje aburrido, sino un mensaje bonito, donde también se divertían, convivían, el compañerismo unos con otros, que es muy importante. Porque si algo es importante en las cosas de Dios, son las relaciones, relacionarnos, hermanos. Y eso
Creo que debería de mencionarse en cada mensaje, en cada estudio. La relación es lo más importante. ¿Y por qué? Porque es la base del trabajo en equipo, ¿sí? Si no sabemos cómo relacionarnos con los demás, pues ¿cómo me voy a sujetar a una instrucción que me dé alguien? Lo primero que pensaré es, ¿y por qué me dices, por qué no lo haces tú? Ya no me estoy relacionando bien. Sabemos que para que dice aquí en la palabra vimos que era un cuerpo bien concertado, ¿verdad? Quiere decir bien relacionado. Pero ¿cómo vamos a relacionarnos bien todos? ¿Sí? O más bien por decirlo así, para relacionarnos bien todos entre nosotros es preciso tener la mejor relación como punto de partida. ¿Y saben cuál es nuestra primera relación que tenemos que tener? Nuestra relación con Dios. Estoy seguro que que alguien que no se relaciona bien con los demás no tiene sólida su relación con Dios. Y me estoy refiriendo a los cristianos, ¿eh? Fuera del mundo, bueno, pues ni hablar, ¿verdad? Mucho más. Pero si nosotros hablamos como cristianos, para poder relacionarnos entre nosotros, tenemos primero que trabajar en nuestra relación con Dios, la relación más importante de nuestra vida, relacionarnos con nuestro Creador. En la medida que nos relacionamos con Dios, vamos a desarrollar nuestra relación entre nosotros. Y cuando nos aprendemos a relacionar entre nosotros, créanme hermanos, son las dos relaciones más significativas de nuestra vida. Vamos a relacionarnos mejor con nuestra esposa, con nuestros hijos, ¿sí? Ciertamente no sin problemas, no sin dificultades, ¿verdad? Yo tengo dificultades a veces relacionarme con mis hijos, lo comenté con el pastor, son temporales, después se arreglan, ¿verdad? Siempre. Pero lo que quiero decir es tener la base firme de mi relación con Dios. Esa me pone en perspectiva, ¿sí? En todas mis prioridades, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja. Dice aquí, se logra más, se cubre más áreas, se desplaza con seguridad, ¿sí? Se cuidan mejor las prioridades, se delega en forma más natural, ¿sí? Se ejercita el carácter, se entrena a más personas, hay más avivamiento, hay más apoyo mutuo, ¿sí? Porque cuando el hermano y yo trabajamos una experiencia juntos, después terminamos esa misión, fuimos a compartir la palabra de Dios, a dejar boletitos o lo que haya sido, quedó un vínculo más sólido. Y después de ahí, pues vente hermano, vamos a comer juntos. Y de ahí salen muchas cosas bonitas. Así es con los hermanos. De esto se trata, hermanos. Somos la familia de la fe, la familia en Cristo. Y a veces aquí nos podemos entender mejor, ¿sí? Yo no entiendo cuando en nuestra iglesia, terminando el culto, unos se van, ¿sí? Se pierden de algo hermoso que es después de estar ahí. Muchas veces el domingo en la noche ahí en nuestra iglesia, imagínense que terminaba de 6:30 a 8:30 era el culto de la noche. Daban las 10 de la noche y seguían las bolitas ahí platicando. Para mí era el momento más hermoso de la semana. Porque siendo domingo a lo mejor pensaríamos, no, mañana tengo que ir a trabajar. No importa, porque esa convivencia nos nutre de tal forma que nos mantiene enriquecidos el resto de la semana, ¿sí? Y así es como estamos manteniéndonos. Es muy bonito eso, poder convivir y desarrollarnos. Cuando uno se desarrolla en su iglesia y convive entre nosotros, también nuestra convivencia en nuestra vida secular se fortalece también. Podemos comprender más a las personas. A los que no se relacionan bien en nuestro trabajo, podemos comprender la necesidad que tienen del Señor. Es más, hasta podemos acercarnos a ellos y poder compartirles, ¿verdad? Hay mucho que se puede hacer así, pero sin duda nuestro margen de conciencia se incrementa, se aumenta. Características, y también un punto más, también nos respaldamos contra las tentaciones, ¿verdad? En el mundo tenemos tentaciones de muchas formas, de muchas cosas, ¿sí? De las cosas que el mundo ofrece. Pueden ser una tentación, sobre todo pues, porque estamos trabajando en ese mundo, no estamos en una esfera cristiana, en un gueto donde nada más estamos nosotros, sino salimos al mundo y el mundo también corremos el riesgo de contaminarnos y el mundo nos tienta. ¿Y cómo podemos salir vencedores? Nos fortalecemos trabajando en equipo, haciendo vínculos entre nosotros. Nosotros nos fortalecemos, nosotros somos como el rebaño, ¿sí? Dice en la palabra de Dios que Satanás está como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Y a quién devora? No sé si han visto en esos programas de Discovery, de National Geographic, cuando está la leona ahí escondidita, ¿verdad? Así está color así de la hierba seca, y va a ir a la manada, ¿verdad? De búfalos o de bisontes, o no sé qué animales puede haber ahí, pero no agarra al que está en medio de la manada, ¿verdad? No va y dice, a ver, quítense, voy con ese. No, sino al que se aleja. Se van y ese que se queda atrás, se va por otro lado ahí solito, ahí lo agarran y ahí se lo comen, ¿sí? O sea, esos son los que se alejan de estas preciosas reuniones que tenemos nosotros, de esta convivencia, de estar fortalecidos. Porque ciertamente en la vida, algunos estamos muy fortalecidos ahorita y otros están débiles.
Y esos débiles nosotros los podemos levantar. Yo hoy estoy fuerte y la semana que entra, no sabemos cuándo, yo voy a hacer que vengo aquí todo débil y ustedes me van a fortalecer, me van a agarrar, me van a levantar. Y vamos en equipo. Y eso es precioso, hermanos. Es precioso cuando hermanos estamos echando la mano. Por eso es muy importante cuando los varones nos reunimos. Porque nos fortalecemos, ¿verdad? Y hablamos de esas cosas. Problemas de nuestro trabajo, problemas con nuestro coche quizás, o con nuestros hijos, o con nuestra esposa, o debilidades, o tentaciones, en fin, o tribulaciones que tenemos, dudas que a veces tenemos como hombres también, porque no somos de acero, porque también tenemos sentimientos, aunque predomina la razón, ¿verdad? Aunque somos líderes de nuestra familia, el líder varón tiene que aparecer fuerte y con dirección, pero a veces no siempre estamos así. A veces nos deprimimos también. ¿Y por qué nos deprimimos? Porque el mundo a veces nos abruma también con las cosas. Pero entonces nosotros, y sabiendo que tenemos la palabra de Dios, pero nos ganan a veces los acontecimientos. Es como si nos bombardearan y no nos dejan ni siquiera levantarnos, nos tiran y ahí seguimos. Están los demás hermanos que nos ayudan. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y eso se manifiesta cuando trabajamos en equipo. Porque un hermano cristiano que se siente en el rinconcito y no se junta con los demás, llega, nomás saluda y se va. Y no tiene, y no convive con los demás, se pierde de grandes bendiciones, se pierde la oportunidad de convivir, de relacionarse, de hacer vínculos, que es lo más importante en nuestra vida. Es lo más importante, hermano. Definitivamente las relaciones en el mundo. En los negocios, si habláramos de una manera secular, también los pedidos, los negocios se hacen con relaciones también. Cuando nosotros estamos como cristianos, sabemos que esas relaciones se fortalecen, nosotros tenemos más recursos para todo lo que podamos hacer en el mundo también, ¿verdad? Sabiendo con nosotros, con los estándares que el Señor nos implica, ¿sí? Características de los integrantes. Denme 5 minutos y termino. Características de los integrantes. ¿Qué características tenemos los que trabajamos en equipo? Bueno, consagrarnos. Esa palabra a veces le tenemos temor a la consagración. ¿Qué es la consagración? La consagración es decidir seguir al Señor de todo corazón. Decidir servirle. Nada más. Señor, heme aquí, estoy en tus manos, guíame. Estoy seguro que tú tienes un mejor plan que el mío, ¿sí? Y cuando me dejo guiar por el plan del Señor, sin duda que voy a ser triunfador en todas las áreas de mi vida, ¿eh? También en el trabajo, en el deporte, en todo. ¿Saben por qué? Primero porque no voy a estar cargado, no voy a tener todas esas pesadas cargas aquí. Un bagaje que he ido acumulando a lo largo o bien de toda mi vida o a lo largo de algunos meses que se han acumulado, que pueden ser problemas que me abruman, desafíos, culpas, ¿verdad? Culpa a veces, ¿no? Cuando algo, hasta que ni lo que hicimos, pero el enemigo, Satanás, nos siembra cosas en la cabeza. Nos siembra culpas, nos siembra dudas, temores, inseguridades, ¿sí? Nos dice lo que se usa mucho, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo le llaman a ese fear of missing out, ¿no? Estoy aquí y quisiera estar allá y quisiera estar allá. Quiero estar en todos lados y el que estoy aquí tiene un costo de oportunidad muy alto porque no estoy allá. Y eso es locura, ¿verdad? Pero a veces lo tenemos, a mí me ha pasado, no sé si ustedes. Y eso es un mal de esta modernidad. Porque hay tanto que ver, hay tanto que aprender, hay tantas cosas que tenemos y que ya no nos satisfacen los estímulos, estamos sobreestimulados y necesitamos más. Y eso es locura, ¿verdad? Cuando nosotros renunciamos a todo eso y hacemos un equipo y decimos, lo mejor que me puede pasar es que estoy aquí ahora, ¿sí? Aquí, en este momento, es el aquí y el ahora, es lo mejor. Entonces me olvido, renuncio a todo lo demás del mundo y entonces puedo concentrarme, puedo estar aquí. Y entonces ya no estoy ausente. Cuando está con su familia, igual, ¿no? Es que tenía que hacer esto, debo. ¿Qué daño nos hacen? Las palabras que deben en nuestra vida guiarnos es quiero y puedo, ¿sí? Todo lo demás es locura, ¿sí? Es neurosis. Y este mundo a eso nos lleva, el mundo lleva a eso. Y los cristianos mismos a veces también pasamos sin darnos cuenta, llegamos en esto. Entonces, características de los integrantes son consagrarnos al Señor, es compromiso, es fidelidad. Miren, aquí tengo el soporte bíblico. No sé si me voy a tardar un poquito más, pero si me permiten, ahorita voy a tomar algunos. Pero es consagración, compromiso, fidelidad, capacidad, ¿verdad?, de relacionarnos, ¿sí? La experiencia que vamos haciendo cada vez que hacemos una actividad. En nuestra iglesia se especializa en campamentos, le dedica 6 meses a los campamentos. Vamos que tiene experiencia, siempre. Y siempre están pensando en cosas nuevas y siempre nos sorprenden, la verdad.
reconocimiento, madurez, lealtad, cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y el honor, nobleza, ¿sí? Fiel, recto, veraz, buscando la legalidad. Todos esos son atributos que nos van fortaleciendo cuando trabajamos en equipo. Tolerancia, elasticidad. Dice, a veces hay que ceder cuando la opinión contraria solo difiere, pero no amenaza con fracaso y está en el marco de las condiciones. Platicábamos hace unos días con los pastores, les comentaba que cuando hay una decisión, a veces, por ejemplo, entre diáconos, hay veces que está polarizada la decisión. Generalmente, lo que seguro es que cuando la mayoría está de un lado en una decisión, generalmente tienen razón. ¿Sí? En la multitud de consejeros está la sabiduría. Cuando muchos están opinando por una idea, generalmente el Señor las pone en el corazón de esas personas las decisiones. Finalmente nosotros podemos opinar, pero también tenemos mucho que aprender y muchas de las decisiones nos van a nutrir, y si llega a ser una decisión que no funciona nos va a enseñar también y vamos a aprender. Así que por todos lados vamos a ganar siempre, ¿no? ¿Qué significa que alguien no trabaja en equipo? A ver, ¿por qué alguien no podría trabajar en equipo? Pues porque no sabe, porque nunca lo ha hecho quizás. Como decía el pastor hace rato, eso lo habíamos comentado, en México es un problema que no nos han educado así, pero de generaciones. Y entonces somos sobresalientes en el box, ¿sí? En las artes marciales, ¿sí? En el tenis todavía alguna vez fuimos... ¿Mande? Clavados. En clavados individuales, ¿verdad? Ni siquiera en los sincronizados, en los individuales, en la carrera, en el ciclismo, en los maratones, en caminata. En natación alguna vez lo fuimos, ahora ya no tanto, pero todo eso individual. Pero ¿qué tal el fútbol? Tantos que nos encanta el fútbol, ¿verdad? Y a ver qué resultados ha habido en los últimos, ¿qué les puedo decir? ¿40 años? Porque desde Hugo Sánchez, ¿verdad? Que ustedes no sé si recuerdan, pero en el Mundial de Argentina llegaban a las 3 de la mañana a la Ciudad de México, escoltados para que no nos apedrearan. Y hicieron el autobús y vámonos, se fueron todos. ¿Por qué? Pues porque Hugo Sánchez falló un penalti y los descalificó. Quedamos como último lugar en Argentina. Y después no participamos me parece que fue en Italia, no participamos porque hubo como guachicoleo que le llamaban, pero era un fraude ahí donde pusieron unos jovencitos que le pusieron que era otra edad y hay una cosa así de corrupción ya, estábamos y entonces nos descalificaron y no jugamos. Imagínense qué frustración, ¿verdad? No estamos acostumbrados a trabajar en equipo. Miren, bueno, hay tantos ejemplos, lo único que les puedo decir es que esa es una de las causas por las que no funciona, ¿verdad? Cuando no sabemos trabajar en equipo, cuando no hay suficiente liderazgo para hacerlo, hay veces los líderes no sabemos cómo organizar también. Y queremos que haya un equipo, pero también no sabemos cómo hacerlo. Y tenemos que aprender también, ¿sí? Cuando no hay elementos esenciales para formarlos, ¿sí? Cuando no hay gente dispuesta, ¿sí? Cuando no se está dispuesto a manifestar unidad. Unidad, como dijo el pastor, no es uniformidad. Unidad es que vamos a entender el propósito al que queremos llegar y sabemos que hay muchos caminos y se va a decidir uno y podemos apoyar ese uno. Tal vez no es el mejor desde nuestro punto de vista, pero sabemos que hay muchos y si nos guiamos por el Señor podemos confiar en que el Señor nos va a dar el mejor camino. Aprendamos a confiar en el Señor, ¿verdad? Y en sus siervos también. Siempre va a haber mejores ideas, pero se tiene que decidir alguna, ¿sí? Es como decirles cuando compraban un coche, ¿a poco no tenían otras opciones muy buenas para comprar? Decidieron una, finalmente, ya no se van a preocupar porque ¿por qué no me compré el otro? Ahí están amargando la vida, ¿verdad? No, toman la decisión y ya, sí. Algunos así pensamos, ¿verdad? Pero ya tomamos la decisión y seguir adelante, ese es el punto al que me quiero referir, ¿sí? También una persona que no trabaja en equipo, no puede ser leal, fíjense, se cree autosuficiente. Qué terrible cuando uno se cree autosuficiente, es el peor pecado, hermanos, el ser autosuficiente, el creer que uno lo puede hacer todo. ¿Sí? ¿Por qué es el peor pecado? Porque estamos prescindiendo de los recursos de Dios, ¿sí? Porque es el pecado de Satanás, ¿sí? La autosuficiencia. En la soberbia, en realidad es autosuficiencia, ¿sí? El orgullo es autosuficiencia, es yo puedo hacerlo, es ponerme yo encima de Dios. ¿Se dan cuenta qué terrible? No, nosotros podemos saber que siempre puede haber algo mejor y yo puedo cooperar con mi granito de arena. A lo mejor no tiene que ser gran cosa, pero yo lo pongo con todo mi corazón, ¿verdad? ¿Sí? Luego también dice el que ha experimentado alguna decepción. No funcionó en el pasado, entonces ya no voy a seguir. Al contrario, pues si una de las características de cuando fracaso en algo, ¿qué tengo que hacer? Aprender. Me caigo, pues me levanto luego, ¿verdad? Y sigo adelante, no voy a quedar tirado. Al contrario, me levanto
Y si me vuelvo a caer, pues me vuelvo a levantar, ¿verdad? Porque 7 veces cae el justo y de todas se levanta. Así es. Luego dice aquí, el que no cree en el trabajo en equipo, porque no lo conoce, porque no se da cuenta de que con el trabajo en equipo podemos hacer mucho más juntos, que está todo individual. Es hacer sinergia, como dicen en el mundo, ¿verdad? Es sumar esfuerzos, y cuando sumamos todo eso, no es 1 más 1 igual a 2. 1 más 1 puede ser lo que quieran, 9, 10, 15, lo que la gente esté comprometida para dar, ¿sí? El que no se adapta también, el que no tiene capacidad de adaptación. ¿Saben? En este mundo, no, antes decían que el más fuerte era el que sobrevivía, ¿verdad? En este mundo, en la actualidad, el que sobrevive es el que se adapta más fácil a las circunstancias. Si nos adaptamos a trabajar en equipo, vamos a llegar lejos y vamos a tener esa experiencia preciosa de relacionarnos con los demás y de hacer adelante. Cuando la selección mexicana de fútbol comprenda esto, vamos a pensar en que vamos a ser mucho mejores. Cuando el América, no quiero entrar en política, ¿verdad? Pero cuando las Chivas, el Cruz Azul comprenda eso, que es mi equipo favorito, pues va a ganar alguno porque ya lleva 40 años que no gana, ¿verdad? Entonces, eso es el problema. Y entonces cuando alguien que haciendo todo lo posible porque se integra un equipo no funciona, pues finalmente lo que vamos a tener que decir, ¿sabes qué? Muchas gracias, pues si no quieres, entonces vamos a seguir nosotros, ¿sí? Y él va a tener que ser espectador de una acción pues muy bella, que es a la que nos va a llevar a obedecer a Dios, ¿verdad? Entonces, en conclusión, reconozcamos el liderazgo de otros y seguirlo. El liderazgo no tiene que ser yo porque sea líder. Si tenemos cualidades de líder, una de las cualidades de un líder es seguir a otro líder también, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo comprende más, porque sabe como líder que comprende a la otra persona que está tomando el liderazgo, ¿sí? Y el liderazgo es saber que viene finalmente de Dios, ¿sí? Aceptar a otros, tener contentamiento, no desalentarnos. Los apóstoles tuvieron problemas, muchos. Sin embargo, miren, gracias a los apóstoles, que algunos murieron incluso pensando que habían fracasado, quizás probablemente en algún momento de su vida. Si a uno le cortan la cabeza o si a uno lo crucifican de cabeza, ¿verdad? También podrían haber pensado que hasta ahí habían llegado. Sin embargo, después de 2000 años, aquí estamos nosotros, gracias a sus enseñanzas, gracias a su fidelidad, trabajando, ¿verdad? Y esperemos que si el Señor no viene antes, de aquí a que venga el Señor, nuestra labor sepamos que no es en vano y que va a tener un impacto en las demás generaciones. Muchas gracias, hermanos. Hay mucho más que hablar al respecto. Tanto a mí nos fue una... Sí, gracias, hermano Hugo Barrera. Tremenda intervención, con mucho ánimo, ¿verdad? Y con mucho entusiasmo. Realmente me goza en el Señor ver al hermano, que pues él es un diácono de la iglesia, y pues yo puedo ver el amor, el cuidado que tiene para apoyar a sus pastores ahí en la iglesia, que no lo dejó solo al pastor aquí, ¿verdad? Lo acompañó, lo viajó, digamos, pagando sus recursos. Bueno, yo tengo entendido, él paga sus recursos. Sí, paga sus recursos. Su boleto, su comida, y él hasta nos invitó a un taquito por allí, ¿verdad? Qué bendición. Entonces, vaya que, pues sí, es un ejemplo, un buen testimonio de un diácono que está para servir a Dios, sobre todo, y apoyar a sus pastores, ¿verdad? Es muy generoso. Muy generoso, ¿verdad? Gracias a Dios. Muy servicial. En realidad, pues, ¿cómo nos hace falta esa clase de personas en nuestra iglesia? Qué bendición. Que una cosa es, pues sí, y gracias a Dios podemos ir con nuestros pastores cuando van a alguna misión y predican, pues apoyarlos en oración, pero imagínense acompañarlo, porque él pues tiene también su trabajo, como todos ustedes, tiene su trabajo, sus compromisos, y aún así pues se da su tiempo, sacrifica pues su tiempo para compartir, para apoyar a los siervos de Dios. Entonces creo que lo que él ha compartido a nosotros pues tiene gran peso, ¿no creen? Gracias hermano. Gracias, hermano. Sí, hermano. Y lo aparté para en 2 semanas, me va a estar acompañando a Baralta, Veracruz. Lo aparté para que en 2 semanas me va a acompañar a Baralta, Veracruz, una campaña.
Entonces le dije, de una vez, hermano, te aparto. ¿Qué tienes que hacer en 2 semanas? Y me dijo, dime cuando gustes, sale, barato. Gracias a Dios, ¿verdad? Y todavía no estás jubilado, ¿verdad? No, sí, en eso, hermano. Pero con el trato que recibe uno tan hermoso como el que hemos recibido aquí de ustedes, hermano, pues hasta es un enorme gusto. Gracias. Qué bendición, ¿no? Yo creo que cuando tenemos en primer lugar en nuestra vida el deseo de servir a Dios, hermano, uno disfruta. Yo pude detectar que Él goza de estar aquí, compartir lo que hay en su corazón. Y bueno, nosotros que le hemos escuchado, creo que vamos a ser bien bendecidos si podemos un poquito, pues más bien captar lo que Él trató de compartir y vivirlo también nosotros. Amén. Porque eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermanos, por estar aquí. En realidad aprecio muchísimo el que se hayan quedado. Yo sé que pues ustedes son personas muy organizadas, y si no se les avisa con mucho tiempo, pues no hay tiempo porque están muy ocupados, pero gracias por haber apartado este tiempecito Amén. para estar aquí, lo aprecio mucho. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios nos permita hacer ese trabajo de equipo y para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te alabo, te bendigo con todo mi corazón, porque no hay otro Dios como tú, Señor. Gracias porque hay obreros, hay hombres, hay diáconos como el hermano Hugo, Señor, que pues están dispuestos a servirte, a apoyar a sus pastores en oración y también personalmente, Señor. Yo sé que tú has enriquecido muchísimo su vida por el simple hecho de acompañar a los pastores, como lo hizo con el pastor Enoch Gutiérrez López en sus últimos viajes, mi Dios. Gracias porque pues ahora, como él lo ha mencionado, estos viajes, apoyando a sus pastores, Señor, pues su vida ha sido enriquecida. Te ruego, Dios, que tú le conserves y con ese corazón sencillo, humilde, para compartir y animar a otros hombres y mujeres, Señor, que estén dispuestas a servir. Oh Señor, danos esa clase de hombres también en nuestra iglesia, Señor, porque es la mejor manera de poder, Señor, desarrollar planes, proyectos que glorifican tu nombre, Señor, no solamente a nivel local, sino a nivel pues global, Señor, como es tu voluntad como iglesia, que desarrollemos nuestra misión. Señor, tómanos en tus manos. Gracias por esta bendición tan especial que nos has dado de tenerles al hermano Efraín, al pastor, y también al diácono de la iglesia. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, pedimos tu bendición y dirección. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pastor, les podemos pasar el material, ¿verdad? Sí, claro. Está en digital para que lo tengan y lo revisen con toda calma, ¿verdad? Las notas, las porciones, porque es un material